Entre números y cifras, la economía y cómo influye a todos. Tenemos en esta parte de nuestro programa como invitado a Ramiro Molina. Él es socio director de Fivenca, Casa de Bolsa, y presidente de la Cámara Nacional de Intermediarios de Valores. Y los saludamos. Ramiro, bienvenido, buenas tardes. Buen día, buenas tardes, Maripili. Un gusto estar con ustedes. Igualmente, encantada de saludarte, Ramiro. Y el motivo que nos ocupa y la razón de esta entrevista está relacionada con la venta de acciones de la CanTV. En su primera ronda de colocación en la Bolsa de Caracas, la CanTV ha levantado $400,000, según la información que nosotros disponemos, en venta de acciones. Quería que nos dijeras, tratar de poner esta cifra en contexto. ¿Eso es mucho? ¿Eso es poco? ¿Eso qué representa? O sea, ¿cómo lo podemos comparar para tratar de entender qué significa este número? Bueno, las operaciones o programas de financiamiento como las que el Ejecutivo quiere llevar a cabo para empresas de la magnitud de CanTV, pues son programas, no es una sola operación. Esto debe considerarse el inicio, poner a rodar la pelota. $400,000 en ese contexto es un buen inicio, y además, comparado con las magnitudes de operaciones que hay típicamente en la bolsa de valores, que lo que nosotros llamamos tiene poca profundidad, en el sentido de que no hay cifras mucho mayores a esas, pues también es un buen indicio, porque le da un impulso adicional a la profundidad de la bolsa de valores, que además emerge como una opción para ya no solo para empresas privadas, sino para empresas del sector público. Así que es una cifra modesta con respecto a los requerimientos que necesita una empresa de ese tipo. Es una cifra modesta también con respecto a los volúmenes que en otras épocas se hacían en el mercado de valores, pero en el contexto actual en el que está la economía es una buena noticia, porque como reseñaba, no veíamos operaciones de esta magnitud desde hace tiempo, y también considerando que lo que ha anunciado el Ejecutivo y la CanTV es un programa, y este es el primer paso de ese programa. Ahora, esto, ¿qué significa también desde el punto de vista, ya no directamente de la CanTV, sino de lo que tiene que ver con la movilización, el manejo de la Bolsa de Valores de Caracas? Te lo pregunto porque con las situaciones económicas que nuestro país ha vivido en los últimos años, pues hay gente que piensa que incluso la Bolsa de Valores ni siquiera existe, o sea que en Venezuela no se negocian activos de valor. Entonces, el hecho de que no solamente se estén negociando estas acciones, sino que también se hayan producido pues el intercambio comercial de compraventa de las acciones, también abre como una especie de conocimiento a muchas personas que no están familiarizadas con este mundo, bueno, de qué es lo que está pasando con la Bolsa de Valores de Caracas. Mira, la bolsa no ha dejado de funcionar, ni siquiera en los momentos iniciales más críticos de la pandemia, e incluso en el episodio de hiperinflación en el 2018, se constituyó como en el refugio natural para proteger el valor patrimonial de cualquier patrimonio familiar, corporativo, incluyendo de empresas del sector público. Es decir, ese es el mercado natural para que cumple roles distintos en momentos distintos, pero siempre tiene algo que aportar en cuanto a las soluciones, tanto de los emisores, que son los que emiten acciones que se transan en la bolsa, como de los inversionistas que compran esas acciones. Sus montos ciertamente se han disminuido. Venezuela tiene una característica muy particular, la ha tenido siempre con respecto a otros países, es que aquí siempre hubo crédito bancario muy disponible en cantidades importantes hasta hace pocos años. También había programas del gobierno de financiamiento, de fomento a las
empresas, ministerios específicos para dar crédito. Entonces, la Bolsa de Valores tenía competencia, además, digamos, sesgada, porque muchos de esos programas, incluyendo el crédito bancario, tenía gavetas con tasas preferenciales para financiar empresas y proyectos. Entonces, la bolsa se convertía en una opción lejana. Pero en estas circunstancias donde ya no está tan accesible el crédito bancario, el gobierno tiene grandes limitaciones para tener sus programas de financiamiento masivo, como lo tuvo en otras épocas, por décadas. Entonces la bolsa comienza a hacer una referencia, y en episodios como el que decía de hiperinflación, el precio de las acciones incluso le ganó el precio de las acciones que cotizan en la Bolsa de Caracas. Fue la mejor protección contra la hiperinflación y contra la maxi devaluación que tuvimos. Y en estas circunstancias donde, aunque sigamos teniendo inflación alta, etcétera, pero lo que tenemos es una economía que requiere de fuentes de financiamiento, el espacio de la bolsa se ha comenzado a hacer visible. Hemos visto, por ejemplo, en las emisiones de deuda que hacen empresas para financiarse, emiten bonos, papeles comerciales, distintos títulos, valores. Hace 4 años no existían, hoy estamos pasando los 30 millones en lo que va de año, que también es una cifra modesta, pero compara muy favorablemente contra 0, que era hace 5 años, y comenzó a pasar a 3 millones, 10 millones, 20 millones, y este año probablemente nos acerquemos a los 50 millones. Igual tenemos la bolsa agrícola, que es parte del ecosistema de la bolsa de valores, de las bolsas de valores, que ya ha transado más de 60 millones de dólares en menos de 5 meses de funcionamiento. De manera que se están abriendo esos espacios, Maripili, y creo que eso constituye una buena noticia para las empresas, también para el gobierno, porque no solamente los privados consiguen financiamiento, sino también son parte de las opciones es parte de las opciones que pueda tener empresas del sector público, como lo están haciendo con CanTV y pretenden hacerlo con otros. Ahora, la otra cosa es que quería que nos dijeras qué es lo que está por venir, o sea, en lo que queda de 2022 y sobre todo lo que viene en 2023, cómo tú evalúas la Bolsa de Valores de Caracas, y también este tema de si van a continuar la comercialización de acciones de la CanTV. Sí, fíjate, se colocaron solamente, y era la primera prueba, la primera etapa, 1.047.000 acciones. El Ejecutivo ha hecho explícito que su programa final es llevar al mercado 37 millones de acciones, de manera que debemos esperar que vengan nuevos tranches. Creo que para llegar a ese monto se requiere un poco más de elaboración de trabajo de promoción a inversionistas. Esta primera etapa fue principalmente con inversionistas pequeños, trabajadores de CanTV, compraron cerca del 20% de todas las nuevas acciones emitidas o las nuevas acciones sacadas a la bolsa, y se le dio mucho énfasis también al mercado indirectal, es decir, buscar al pequeño inversionista. Creemos que para los siguientes tranches pues será más importante el rol de lo que llamamos el mercado institucional, es decir, ya de compañías con portafolios de inversión importantes, compañías de seguros, los propios bancos o algunos programas de financiamiento de los bancos. Es decir, hay una cantidad de fórmulas que bien construidas, pueden ayudar notablemente al éxito de ese propósito del gobierno. Pero bueno, estamos en ese proceso, y también esperando la salida de las acciones del Banco de Venezuela. También han puesto en la agenda la posibilidad de acciones de empresas mixtas, lo cual también nos acercaría al sector petrolero. Creo, Maripili, que una cosa cualitativa importante aquí es que estamos acercando estas compañías a los ciudadanos, a las empresas, es decir, sectores que estaban
fuera del alcance de inversión de cualquier persona natural o jurídica, pues ahora son parte de sus opciones. Yo creo que esa es una buena noticia también, porque acerca al ciudadano común con estas empresas del Estado, y al mismo tiempo, al entrar estas empresas al mercado de valores, tienen que cumplir con todo un proceso formal y de apertura de información, de rendición de cuentas, que creo que le hace bien a todos, comenzando por el propio gobierno, y en última instancia debería incidir también en la mejora operativa y financiera de todas esas compañías. Así que creo que hay que alentar el proceso, y en cuanto al mercado propiamente que tú mencionas, pues ponerlo en las dimensiones, volvería a ponerlo en las dimensiones que se merece, que debería estar, y que al final tener nuevas fuentes de financiamiento de esa magnitud y de esa naturaleza lo que van a hacer es potenciar el crecimiento económico, la generación de empleos y todos los otros beneficios económicos que bien los necesita la sociedad venezolana. Ya. Bueno, te quiero agradecer que hayas estado con nosotros, Ramiro, y que nos hayas brindado todo este análisis de lo que actualmente es la Bolsa de Valores de Caracas y, bueno, toda esta comercialización de acciones de la CanTV. Muchas gracias. Gracias a ti por la oportunidad. Amigo Ramiro Molina, él es socio director de Fivenca Casa de Bolsa, también es presidente de la Cámara Nacional de Intermediarios de Valores, con quien estábamos conversando, bueno, respecto a esta venta de acciones en primera ronda de la CanTV, también de otras empresas que se están cotizando en la Bolsa de Valores, no solamente empresas privadas, sino también empresas públicas, y cómo está funcionando la Bolsa de Valores, cómo ha venido funcionando en este año 2022 y cómo se espera que sea su funcionamiento para este próximo año 2023.